¿Conoces a alguna persona cercana que necesita tu ayuda? ¿Es posible que estés peleado con alguien o lejos de alguna persona especial? ¿Quieres decirle algo a alguien y no sabes cómo hacerlo? Te voy a dar la solución. Puedes acceder a su mente con este sencillo truco. A mí me ha funcionado y a ti también te va a funcionar. En primer lugar, tienes que estar emocionalmente estable. Y esto es para dominar este poder de tu mente. Es decir, que vas a necesitar concentrarte. De lo contrario, difícilmente vas a obtener resultados. Para empezar, hay que hacerlo en el momento en que la otra persona esté descansando. Si está durmiendo, mejor aún. Te puedes preguntar, ¿y cómo voy a saber yo cuándo esa persona está dormida? Puedes hacerlo esta misma noche, justo antes de dormir, cuando te encuentres en tu cama. En segundo lugar, tienes que imaginar a esa persona en tu mente y llegar a ver a esa persona de forma clara, tanto como si la vieras sentada delante tuyo, o como si estuviese contigo en tu habitación. Es decir, tienes que sentir su presencia, esa conexión que tienes con la otra persona. El tercer paso que tienes que hacer es dirigir tus pensamientos hacia la otra persona. Eso que deseas decirle, tienes que imaginarlo en imágenes. Y una vez que imagines esas imágenes, se las envías energéticamente. Si no entiendes este paso, házmelo saber con una pregunta en comentarios. Con esto me refiero a que tienes que saber bien lo que quieres decírselo y enviárselo mentalmente con una imagen. Si lo vas a poner en práctica, házmelo saber, escríbemelo en la caja de comentarios, quiero saberlo. Y si lo has hecho ya, me gustaría que nos dejases tu experiencia para que las demás personas también puedan beneficiarse de tu experiencia. Me gustaría aclarar que esto no se trata de magia, ni esoterismo, ni cosas por el estilo. Esto es sencillamente control mental, que es lo que a mí me apasiona. Si a ti también te apasiona, déjame un clic en me gusta, o si te gusta este truco, también déjame un clic en me gusta para poder entrar en la mente de las personas. Cuando la mente tiene poder, se pueden enviar pensamientos e imágenes a cualquier persona. Recuerda que tan solo utilizamos un 10% de nuestra mente. El otro 90% también sabe hacer cosas, pero no lo tenemos controlado, y esta es una de ellas. Esto es algo parecido a una oración. Cuando practicas una oración con intensidad y concentración, ¿alguna vez has obtenido una respuesta? Pues esto es lo mismo, solo que dirigido hacia otra persona. Dicen que todo lo que podemos hacer por las personas vivas con nuestro pensamiento, aún con más facilidad se puede lograr con el alma de las personas que han fallecido. Los pensamientos de paz y de amor hacia ellos los van a beneficiar para lograr su paz eterna. Ahora, te pueden surgir ciertas preguntas con respecto a este tema, como pueden ser: ¿tengo que llegar a estar relajado o relajada para poder hacer esto? Sí, así es. Te voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace para que sepas cómo relajarte. Otra pregunta que te puedes hacer es si puedes utilizar esto para ayudar al hombre o la mujer que amas para que aprenda a amar. Pues sí, también se puede hacer para eso. También puedes preguntarte: ¿y cómo domino la mente o cómo puedo controlar la mente? Te voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo también para que sepas cómo hacerlo. Si te ha gustado este vídeo, espero que me dejes tu clic en me gusta y que te suscribas al canal para que nos veamos en próximos vídeos. Ah, y no olvides dejarme un comentario sobre lo que te ha parecido este vídeo, si lo vas a hacer, si lo has practicado ya, qué experiencia has tenido, con quién lo vas a hacer. ¿De acuerdo? Nos vemos, hasta pronto. Mucha suerte.